Cosmos. Enciclopedia Galáctica. En la inmensidad del cosmos debe de haber otras civilizaciones mucho más antiguas y avanzadas que la nuestra. ¿No deberían, pues, habernos visitado? ¿No debería haber de vez en cuando naves extraterrestres en nuestro cielo? Esta idea no tiene nada de imposible y nadie sería más feliz que yo si fuéramos visitados. ¿Pero ha ocurrido en realidad? Lo que cuenta no es lo que parece aceptable, ni lo que queremos creer, ni lo que uno o dos testigos declaran, sino lo que está respaldado por pruebas rigurosas y escépticamente examinadas. Declaraciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. Desde 1947 ha habido cientos de miles de informes sobre ovnis, objetos voladores no identificados. Yo creo que este tema tiene más que ver con la religión y la superstición que con la ciencia. Tomemos como ejemplo una de las narraciones más famosas sobre un supuesto encuentro con extraterrestres. El 19 de septiembre de 1961, una pareja americana regresaba a su casa en coche por una carretera de New Hampshire. Volvían de unas vacaciones en Canadá por una carretera solitaria a altas horas de la noche. Recuerden que la única prueba que tenemos de lo que ocurrió es su palabra. I can't get anything but the father. You still don't believe it, do you? No, I don't. There must be a reasonable explanation. Habían visto, según dijeron, una extraña luz en el cielo que se movía. Por definición, un objeto volador no identificado. Parece ser que le siguió durante varios kilómetros. What's the matter with that dog? What's that sound? I don't know. Después de un rato, la luz del ovni cambió. Parece que aterrizó. Y bloqueó la carretera impidiéndole seguir adelante. Dijeron que vieron acercarse a unas criaturas sin boca que no eran como los hombres. Barney? Barney? Barney, what is that? Al llegar a este punto, la historia resulta aún más extraña. Parece que olvidaron completamente lo que ocurrió en las horas siguientes. Algunas semanas más tarde, según contaron, recordaron algunos detalles y hablaron con otras personas de su experiencia. 26 meses más tarde, bajo hipnosis, dijeron que el ovni había aterrizado y que la tripulación desembarcó. Contaron que habían sido capturados y llevados a bordo de la nave. Esta es la historia que contaron Betty y Barney Hill. Prácticamente todos los científicos que han estudiado el caso se muestran escépticos. Pero los defensores de los ovnis creen que el caso Hill es un ejemplo clásico de un encuentro en la tercera fase. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Mientras estuvo a bordo, Betty vio un libro escrito en un desconocido lenguaje jeroglífico.
Le enseñaron una extraña ventana por la que podía ver unos puntos brillantes conectados con líneas. Le dijeron que era un mapa estelar que señalizaba las rutas del comercio interestelar. Después soltaron a los Hill y les permitieron volver a su casa. Por lo menos, así es como lo contaron. Los que creen en los ovnis opinan que esta es una narración precisa o al menos razonable, principalmente debido al pretendido mapa estelar. Así es como Betty Hill dijo que era el mapa. ¿Por qué va nadie a tomar esto en serio? Aquí tenemos un mapa real, muy conocido por los que creen en los ovnis, con 15 estrellas cercanas, incluyendo el Sol, visto desde una posición ventajosa en el espacio. En este mapa hay estrellas que fueron catalogadas varios años después de que Betty Hill recordó lo que dijo haber visto en la nave extraterrestre. Se dice que ese mapa contenía información de la que no se disponía en la Tierra. Hay cierto parecido entre los dos mapas, pero eso se debe principalmente a que las líneas que corresponden a las rutas de navegación han sido copiadas del mapa de los Hill al verdadero mapa estelar. Si sustituyéramos las líneas de los Hill por otras líneas, encontraríamos que de repente el ojo no estaría predispuesto a ver ninguna semejanza entre los dos mapas. No obstante, para hacer una prueba objetiva, eliminemos las líneas y entonces quedará muy poca semejanza. Pero estas estrellas especiales son seleccionadas de entre un gran catálogo de posiciones estelares. Nuestro punto ventajoso en el espacio también es seleccionado para encajar lo mejor posible con el mapa de los Hill. Si se puede elegir entre un gran número de estrellas, viéndolo desde cualquier punto en el espacio que se desee, siempre se puede encontrar algo parecido a lo que se busca. Me sorprende que nadie haya podido encontrar algo que encaje mejor con el mapa de los Hill. El mismo psiquiatra de los Hill describió su historia como una especie de sueño. No hay pruebas que lo demuestren. El argumento del mapa estelar no tiene valor. Y sin embargo, este es uno de los casos mejor atestiguados de encuentros con ovnis. Por lo que a mí respecta, podríamos ser visitados por diferentes clases de extraterrestres cada 2 semanas. Sin embargo, esta atractiva idea no tiene fundamento. Las declaraciones extraordinarias no están respaldadas por pruebas extraordinarias. Existen curiosas fotos de ovnis a la luz del día. Algunas tienen un aspecto sospechoso de sombreros o tapas de cubo tiradas al aire. Las fotos pueden trucarse. Son más corrientes las luces nocturnas no identificadas. Suelen ser aviones. El que no podamos identificar una luz no significa que sea un ovni. Aquí tenemos una película de lo que se puede considerar un ovni. En realidad es un trozo de asteroide ardiendo que entra en la atmósfera de la Tierra. La mayoría de los informes sobre objetos voladores no identificados resulta ser otra cosa, como la imagen refractada de un planeta brillante o la reentrada de un satélite artificial. Algunos son casos de aberraciones psicológicas y otras veces son bulos. Nunca hay una prueba física precisa, una detallada foto en primer plano de una extraña nave espacial, o algún dispositivo de fabricación extraterrestre, o un libro escrito en jeroglíficos. Hay informes sobre estas cosas, pero nunca se presentan pruebas. La búsqueda de civilizaciones extraterrestres tiene una gran importancia a pesar del fracaso para encontrar pruebas sobre la existencia de ovnis. La mayor parte de los astrónomos, por ejemplo, consideran que la vida extraterrestre es un tema que merece un estudio profundo, aunque cauteloso. Por lo que a mí respecta, me parece imprescindible la idea de encontrar una prueba, quizá una simple inscripción, que nos dé la clave para comprender la existencia de una exótica civilización extraterrestre. Este es un impulso que los hombres hemos sentido anteriormente. En 1801, un famoso físico era gobernador de la provincia francesa de Isère. Se llamaba Joseph Fourier.
Durante una inspección rutinaria de las escuelas de la provincia, Fourier descubrió a un niño de 11 años excepcional, Jean-François Champollion. La inteligencia precoz del niño y su extraordinaria habilidad para los idiomas le habían hecho merecedor de toda la admiración y atención de los intelectuales de la zona. También Fourier se quedó impresionado. Lo primero que vio Champollion en la casa de Fourier marcó el curso de su vida y le puso en camino de descubrir los secretos de una extraña civilización. Fourier acababa de participar, con otros muchos científicos, en la expedición napoleónica a Oriente Medio. Había estado encargado de catalogar los monumentos astronómicos de Egipto. El muchacho se quedó fascinado por la colección de Fourier de antiguos objetos egipcios, los fragmentos misteriosos de un mundo perdido. En esta época Francia estaba llena de estos restos arqueológicos que Napoleón había saqueado y que habían despertado un gran interés entre los intelectuales y el público en general. Al muchacho le llamaron mucho la atención los jeroglíficos egipcios. ¿Qué significan?, preguntó. Nadie lo sabe, contestó Fourier. En ese momento Champollion decidió que él llegaría a entender este lenguaje que nadie podía leer, que descifraría los mensajes de otro mundo y de otra época. Se convirtió en un magnífico lingüista y se entregó de lleno a la escritura jeroglífica. Fourier editó la descripción ilustrada de la expedición napoleónica. El joven Champollion la estudió vorazmente. Para los europeos, estas imágenes exóticas descubrían una civilización totalmente extraña, un mundo de monumentos gigantescos y nombres mágicos. Dendera, Karnak, Luxor. Cada ilustración era un enigma que el pasado presentaba al presente. Y entre ellas había dibujos de lo que se llamaba la piedra Rosetta. Y retratos de personas que vivían en las ruinas de los faraones. Egipto se convirtió en la tierra soñada de Champollion. Pero hasta 1828, 27 años después de su decisiva visita a Fourier, Champollion no pudo ir a Egipto. Junto con sus compañeros, Champollion fletó barcos desde el Cairo y navegó lentamente siguiendo el curso del Nilo. Fue un viaje de muchas semanas que Champollion anotó con todo detalle. Fue una expedición a través del tiempo, un viaje a través de los siglos, a otro mundo. Champollion era ya adulto y había descubierto brillantemente la forma de descifrar los jeroglíficos, palabra que por cierto significa grabados sagrados. Ahora Champollion estaba haciendo un peregrinaje al lugar de los antiguos misterios que él había sido el primero en comprender.
Finalmente llegamos a Dendera, la tarde del día 16. Nos encontrábamos a solamente 1 hora de los templos. ¿Podíamos resistir la tentación? Se lo pregunto al más frío de los mortales. Las órdenes que teníamos eran comer y marcharnos inmediatamente. Solos y sin guías cruzamos el campo. Calculando que los templos se encontraban en línea recta con relación a nuestro barco, anduvimos 1 hora y media sin encontrar nada. Finalmente encontramos a un hombre que nos indicó el camino y acabó por venirse con nosotros de buena gana. Al fin apareció el templo frente a nosotros. No voy a intentar describir la impresión que nos causó. Sobre todo el pórtico. Nos quedamos allí extasiados durante 2 horas, corriendo por las inmensas salas e intentando leer las inscripciones de la fachada a la luz de la luna. Realmente se sintió como enajenado al entrar en los lugares secretos del templo y examinar las palabras que con tanta paciencia habían esperado la llegada de un lector durante 500 000 de noches. Champollion escribió a su hermano hablándole de su alegría al comprobar que podía entender la escritura de estas paredes. Ahora me siento orgulloso, dijo, de que habiendo seguido el curso del Nilo hasta la segunda catarata, puedo anunciar que no hay nada que modificar en nuestra carta sobre el alfabeto de los jeroglíficos. Nuestro alfabeto es bueno. Se puede aplicar con el mismo éxito a los monumentos egipcios de la época romana y también, lo cual es aún más interesante, a las inscripciones de todos los templos, palacios y tumbas de la época faraónica. Champollion estaba anonadado por la grandeza que le rodeaba. Es la unión, decía, de gracia y majestuosidad al más alto grado. Los europeos no somos más que pigmeos. Ningún país antiguo ni moderno ha concebido el arte de la arquitectura con un estilo tan grande, tan sublime y tan solemne como los antiguos egipcios. Todo lo que construyeron era para personas de una altura de 30 metros. Este es el gran templo de Karnak, en el Alto Egipto. Fue construido continuadamente durante un periodo de más de 2000 años, hasta la época de los Ptolomeos. Aquí fue donde Champollion escribió: «Toda la magnificencia faraónica se me apareció». Decía que lo que había visto en otras partes me parecía miserable comparado con las colosales concepciones que me rodean. Champollion encontró que podía leer las inscripciones de estas paredes y columnas en Karnak y en Dendera y en todo Egipto, que su forma de descifrarlas años antes era correcta. Pero, ¿cómo lo había descubierto? Muchos habían intentado sin éxito leer los jeroglíficos. Un grupo de eruditos pensaba que eran una especie de código pictórico lleno de oscuras metáforas referentes a ojos y a animales, pero especialmente a pájaros, muchos pájaros.
Algunos dedujeron de los jeroglíficos que los egipcios eran colonos chinos. En cambio, otros llegaron a una conclusión totalmente opuesta. Hubo un individuo que, con un solo vistazo a la piedra Rosetta, dedujo su significado. Dijo que la rapidez en descifrarlo le permitió evitar los errores sistemáticos que surgen indefectiblemente tras una reflexión prolongada. Se consiguen mejores resultados, decía, si no se piensa demasiado. Igual que en la búsqueda actual de la vida extraterrestre, la especulación desenfrenada de los aficionados asustaba a muchos profesionales que abandonaban el tema. Champollion no se asustó. Tampoco le preocupó la idea de que los jeroglíficos fueran metáforas pictóricas. Utilizó las teorías de un brillante físico inglés llamado Thomas Young, procediendo de la siguiente forma. Esta es una réplica exacta de la piedra Rosetta. El original había sido encontrado en el año 1799 por un soldado francés que trabajaba en la fortaleza de la ciudad de Rashid, en el delta del Nilo, que los europeos, en su cabezonería de no aprender árabe, llamaban Rosetta. Había sido parte de un antiguo templo que había sido derribado. Si lo observamos, podemos ver claramente que representa el mismo texto en 3 lenguas diferentes. En la parte superior están los jeroglíficos egipcios. En el centro, una especie de cursiva que luego fue jeroglífica, llamada demótico. Y en la parte inferior, el griego, la clave del asunto. Champollion podía desde luego leer el griego antiguo, era un magnífico lingüista, y descubrió que esta piedra había sido grabada para conmemorar la coronación del rey Ptolomeo V en la primavera del año 196 a.C. Como es de esperar, el texto griego incluye muchas referencias al rey Ptolomeo. Aquí, por ejemplo, pueden verlo ustedes. Ptolemaieos. Bien, en más o menos la misma posición, solo que en escritura jeroglífica, están estos óvalos o cartelas. Si esta cartela significa realmente Ptolomeo, entonces los jeroglíficos individuales no es probable que sean pictogramas o metáforas, sino que muy probablemente serán letras o al menos sílabas. Además, Champollion tuvo el buen sentido de contar el número de palabras griegas y el número de jeroglíficos individuales, en lo que se entiende que son textos equivalentes. Encontró que el número de jeroglíficos individuales es mucho mayor que el número de palabras griegas, demostrándose así una vez más que los jeroglíficos son principalmente letras y sílabas. Pero, ¿qué jeroglíficos corresponden a estas letras? Afortunadamente, Champollion disponía de otra piedra de Rosetta, un obelisco que había sido excavado en el templo de Filos y en el que habían sido grabadas cartelas representando el equivalente jeroglífico de otro nombre griego: Cleopatra. Así que aquí tenemos la cartela de Cleopatra y la cartela de Ptolomeo. Le hemos dado la vuelta, cambiando la izquierda a la derecha y la derecha a la izquierda, y hemos extendido los jeroglíficos para que se puedan ver todos. Inmediatamente notamos que hay alguna similitud. El primer jeroglífico en Ptolomeo es una especie de cuadrado. El quinto jeroglífico en Cleopatra es un rectángulo. Cleopatra. Ambos parecen representar una P, de forma que Ptolomeo y Cleopatra nos dan la misma interpretación. Un cuadrado es una P. De igual manera, el cuarto jeroglífico en Ptolomeo es un león. Ptol. P-T-O-L. Asimismo, el segundo jeroglífico en Cleopatra es una L. Resulta, pues, coherente. Va surgiendo un modelo. Igual que en esta cuerda o lazo de ahorcado, Ptolomeo es una O. Cleopatra es una O. De esta manera, Champollion pudo asignar una letra para cada signo jeroglífico que vemos aquí.
each of the hieroglyphs we see here. Ptolomeo y Likewise, Cleopatra. Cleopatra, the eagle. El águila es una A. Observen que hay dos símbolos diferentes para la T, aunque esto también ocurre en el idioma inglés con la F y la PH. Champollion descubrió que los jeroglíficos eran fundamentalmente una simple cifra de sustitución, pero hay algo más. Todo lo demás en la cartela, ¿qué quiere decir? Más adelante llegó a descubrir que esto es un símbolo llamado el Ang, que quiere decir vida. Aquí tenemos una PT y eso es un Ah, que se unen en la palabra Ptah, que es el nombre de un dios. En la cartela se lee Ptolomeo, siempre vivo y bien amado por el dios Ptah. Asimismo, el final de la de Cleopatra es una forma abreviada que significa hija de Isis. De manera que los oponentes de Champollion no estaban totalmente equivocados. Algunos de los jeroglíficos, por ejemplo el símbolo Ang, que significa vida, son ideogramas o criptogramas, pero la clave de la misión, el éxito de Champollion, consistió en que comprendió que los jeroglíficos eran esencialmente letras y sílabas. En retrospectiva parece casi fácil, sin embargo se tardó mucho tiempo en descubrirlo. Champollion anduvo por estas ruinas y casualmente leyó las inscripciones que habían sido un misterio para todos, contestando a la pregunta que él había hecho de niño a Fourier. ¿Qué significan? Qué gran goce debió sentir al poder abrir este canal de comunicación con otra civilización, al permitir que una cultura que había estado muda durante milenios hablara de su historia, de su magia, de su medicina, de su religión, de su política y de su filosofía. No en el tiempo, sino en el espacio. Hoy día buscamos un mensaje de las estrellas. Hasta ahora no lo hemos encontrado. Todavía no tenemos un Champollion. Sin embargo, estamos empezando. Tal vez los que descubran y descifren el primer mensaje interestelar vivan en este momento en algún lugar del planeta Tierra. Los seres extraterrestres tendrán una biología diferente, una cultura diferente y un lenguaje diferente. ¿Cómo vamos a entender sus mensajes? ¿Hay alguna especie de piedra de Rosetta cósmica? Yo creo que sí la hay. Todas las civilizaciones técnicas del cosmos, por muy diferentes que sean, deben de tener un lenguaje común, el lenguaje de la ciencia. Las leyes de la naturaleza son iguales en todas partes. Cada elemento químico tiene una firma específica en el espectro, de manera que la luz producida por la llama de una vela es idéntica a la luz de una galaxia remota. Los espectros demuestran no solamente que en todo el universo existen los mismos elementos químicos, sino que las mismas leyes de mecánica cuántica dirigen los átomos en todas partes. En cualquier mundo, los seres en desarrollo tendrán que adaptarse a las mismas leyes naturales. Galaxias que se encuentran a miles de millones de años luz evolucionan en forma espiral. También lo hace así nuestra Vía Láctea. Existen las mismas fuerzas gravitatorias. Y también en los planetas. En Júpiter hay sistemas de tormentas en espiral. Los mismos modelos son comunes en la Tierra. Los seres inteligentes de todos los mundos, más tarde o más temprano, comprenderán las leyes de la naturaleza. Algún día, quizá pronto, puede llegar a nuestro pequeño mundo un mensaje de las profundidades del espacio. Si queremos entenderlo, tendremos primero que comprender la ciencia. No esperamos encontrar ninguna civilización de técnica avanzada en ningún otro planeta de nuestro sistema solar. Si estuvieran más atrasados que nosotros, digamos unos 10.000 años, no tendrían tecnología alguna.
Si fueran más avanzados que nosotros, que ya estamos explorando el sistema solar, deberían estar aquí ya. Para comunicarse con otras civilizaciones, nuestra tecnología debe recorrer no solamente distancias interplanetarias, sino distancias interestelares. En teoría, el método debería ser económico para poder enviar y recibir a bajo costo una gran cantidad de información. Debería ser rápido para que pudiera llegar a ser posible un diálogo interestelar. Debería ser visible para que cualquier civilización técnica, cualquiera que fuera su proceso de evolución, pudiera descubrirlo enseguida. Es sorprendente, pero tal método existe. Se llama radioastronomía. Este es el telescopio de radio-radar más grande del planeta Tierra, el Observatorio Arecibo. Está situado en un apartado valle de la isla de Puerto Rico. Envía y recibe señales de radio. Es tan grande y potente que podría comunicarse con un radiotelescopio idéntico que estuviera a 15.000 años luz, a mitad de camino del centro de la galaxia de la Vía Láctea. El Observatorio Arecibo ha sido utilizado ocasionalmente para buscar signos de civilizaciones extraterrestres, y una vez se envió a través suyo un mensaje a una lejana galaxia llamada la M13. ¿Pero hay alguien en el espacio con quien hablar? Habiendo 400.000 millones de estrellas tan solo en la galaxia de la Vía Láctea, ¿será nuestro planeta el único que esté habitado? Es mucho más probable que nuestra galaxia esté rozando y susurrando a civilizaciones avanzadas. Tal vez estemos cerca de algunos de esos puntos de luz que vemos en nuestro cielo. Quizá alguien muy diferente a nosotros esté ociosamente contemplando esa estrella que llamamos el Sol y se le esté ocurriendo alguna idea atroz. Hay un número enorme de estrellas. Solo algunas tienen planetas habitables. Solo en algunos de estos mundos surgirá vida inteligente. Y quizá algunas de estas civilizaciones evitarán caer en la trampa establecida por su tecnología y sus pasiones. Si hay muchas civilizaciones, alguna de ellas debe estar muy cerca. Si hay pocas civilizaciones, incluso la más cercana debe encontrarse muy lejos. Esta es una de las grandes interrogaciones. ¿Cuántas civilizaciones avanzadas con conocimientos de radioastronomía al menos hay en la galaxia de la Vía Láctea? Utilizaremos la letra mayúscula N para denominar el número de estas civilizaciones. Es un número. Depende de muchas cosas. Depende del número total de estrellas en la Vía Láctea. A este vamos a llamarle N subestrella. Depende de la fracción de estrellas que tienen planetas. A esta la llamaremos F sub P. Depende de la media de planetas en un sistema solar dado que sean ecológicamente idóneos para la vida. Llamemos a esto N sub E. Depende de la fracción de planetas en los que la vida realmente surge. La llamaremos F sub L. Depende de la fracción de planetas habitados en los que hay vida inteligente. La llamaremos F sub I. Y depende también de la fracción de aquellos planetas en los que los seres inteligentes han desarrollado una civilización técnica capaz de comunicarse, a la que llamaremos F sub C.
Finalmente, depende de la fracción de la longevidad de un planeta con una civilización técnica. A esta le llamaremos F sub L. Si multiplicamos todos estos números, hemos calculado que la mayúscula N es el número de civilizaciones. Esta ecuación, debida principalmente a Frank Drake de Cornell, es solamente una ecuación con un es igual a. Intentemos resolverla. Si contamos cuidadosamente el número de estrellas en zonas del cielo pequeñas pero representativas, encontramos que el número total de estrellas en la Vía Láctea es de unos 400.000 millones. Estas son muchas estrellas. ¿Y los planetas? Bien, en investigaciones sobre estrellas dobles y los movimientos de lejanas estrellas y en muchos estudios teóricos, se llega a la conclusión de que muchas o casi la mayor parte de las estrellas están acompañadas por planetas. Tomemos la F sub P, la fracción de estrellas que tienen planetas, como un cuarto. Entonces, el número total de sistemas planetarios en la galaxia será 400.000 millones de veces por un cuarto, es decir, 1.000 millones. Escribiremos las cantidades totales en rojo. Bien, si cada sistema tuviera unos 10 planetas como tiene el nuestro, habría en la galaxia 100.000 millones de veces por 10, o 1.000.000 de millones de mundos. Un inmenso campo para el drama cósmico. En nuestro sistema solar hay varios mundos que serían adecuados para la vida, vida de alguna clase. Naturalmente está la Tierra, pero también hay posibilidades de vida en Marte, en Titán y quizá en Júpiter. Si los otros sistemas son similares, puede que haya muchos mundos habitables en cada uno, pero seamos conservadores y elijamos un n sub e igual a 2. 2 mundos adecuados para la vida por cada sistema. Entonces, el número de planetas en la galaxia adecuados para la vida sería de 100.000 millones de veces por 2, o sea, 200.000 millones. Ahora bien, ¿y la vida? En condiciones cósmicas muy generales, las moléculas de la vida se forman fácilmente, se unen espontáneamente. Es posible que pueda haber algún impedimento o alguna dificultad en el origen del código genético, por ejemplo, aunque creo que no es muy probable, considerando los miles de millones de años de evolución. En la Tierra, la vida surgió muy poco después de formarse el planeta. Así que convirtamos el F sub L, la fracción de mundos en los que surge vida, en la mitad. En ese caso, el número total de planetas en la Vía Láctea en los que ha surgido vida será 100.000 millones de veces por la mitad, es decir, 1.000 millones. 100.000 millones de mundos habitados. El cálculo se hace más difícil. Tuvieron que ocurrir muchos acontecimientos individuales improbables para que nuestra especie y nuestra tecnología surgieran. Por otra parte, puede haber muchos caminos diferentes para la alta tecnología. Algunos científicos piensan que el camino desde los trilobites hasta los radiotelescopios o equivalentes es muy rápido en todos los sistemas planetarios. Otros científicos difieren de esto. Tomemos un término medio y convirtamos F sub I en una décima parte. Y también F sub C, lo cual significa solo un 1%, una décima parte por una décima parte, de planetas habitados que llegan a producir una civilización técnica. Si multiplicáramos todos estos factores, tendríamos 100.000 millones por una décima parte al cuadrado, es decir, 1.000 millones de planetas en los que al menos alguna vez ha habido vida civilizada. ¿Qué porcentaje de la vida de un planeta está marcado por una civilización técnica? La Tierra ha acogido a una civilización que ha desarrollado la radioastronomía solo durante algunas décadas, las últimas, dentro de un periodo de miles de millones de años. Desgraciadamente está fuera de cuestión que nos podemos destruir mañana. Si este es un caso típico, entonces el F sub L estaría algunas décadas dividido por algunos miles de millones de años, a 100 millones. Un número muy pequeño. Y la N grande sería 1.000 millones de veces por 100 millones, o la N tendría solo 10 civilizaciones, un simple
trazo, unas pocas tristes civilizaciones técnicas en la galaxia. Pero entonces, las civilizaciones pasarían por miles de millones de años de tortuosa evolución para emerger y extinguirse en un instante de lamentable negligencia. Si este es un caso típico, puede que haya unos pocos, o tal vez nadie en absoluto, con quien podamos hablar. No obstante, consideremos la alternativa. Puede que haya civilizaciones que aprendan a vivir con alta tecnología y a sobrevivir a escalas de evolución geológica y estelar. Si tan solo un 1% de las civilizaciones puede sobrevivir a la adolescencia tecnológica, la F sub L grande no sería 100 millones, sino 100. Entonces el número de civilizaciones sería 1000 millones de veces por 100. Por lo tanto, el número de civilizaciones en la galaxia sería medido en millones. Millones de civilizaciones técnicas. Así que, si las civilizaciones no siempre se destruyen a sí mismas después de descubrir la radioastronomía, puede que en el cielo se estén susurrando mensajes de las estrellas con señales de civilizaciones mucho más antiguas e inteligentes que la nuestra. Si hay millones de civilizaciones técnicas en la Vía Láctea que han llegado a la radioastronomía, ¿a qué distancia estará la más cercana? Si están distribuidas por el espacio más o menos al azar, entonces la más cercana estará a unos 200 años luz. Aunque en el camino hay cientos de miles de estrellas. Encontrar la aguja en este pajar requiere una investigación delicada y sistemática. Hay muchas ondas de radio en el cosmos que no tienen relación alguna con la vida inteligente. Así que, ¿cómo sabemos cuándo estamos recibiendo un mensaje? La civilización transmisora podría hacérnoslo muy fácil si quisiera. Imaginen que estamos en el proceso de una investigación sistemática o en medio de observaciones más convencionales. Supongan que un día encontramos una clara señal que emerge lentamente, no como un silbido de fondo, sino como una serie de pulsaciones rítmicas. Los números 1, 3, 5, 7, 11 y 13. Una señal de números primos que solo son divisibles por uno o por sí mismos. No hay ningún proceso natural astrofísico que genere números primos. Tendríamos que deducir que alguien aficionado a las matemáticas elementales nos estaba saludando. Esto no sería más que una señal para atraer nuestra atención. El mensaje real sería más sutil, más oculto y mucho más importante. Habría que trabajar mucho para encontrarlo. No obstante, la señal luminosa sería ya muy significativa. Implicaría que alguien ha aprendido a superar la adolescencia tecnológica, que la destrucción no es inevitable, que también nosotros podemos tener futuro. En mi opinión, saber esto tiene un enorme valor. Probablemente, algún nuevo Champollion llegará a descifrar el mensaje utilizando la piedra de Rosetta interestelar, el lenguaje común de la ciencia y las matemáticas. Pensemos en las glorias de una civilización exótica, mucho más avanzada que la nuestra, recogidas por los grandes radiotelescopios de la Tierra. Tal vez nos enviarían una recopilación del saber de 1 millón de mundos habitados, la Enciclopedia Galáctica. La
recepción de un mensaje interestelar sería uno de los mayores acontecimientos en la historia de la humanidad y el principio de la desprovincialización de nuestro planeta. Puede que pronto llegue a hacerse una investigación sistemática de ondas de radio en busca de civilizaciones extraterrestres. Los primeros pasos se están dando ya en los Estados Unidos y en la Unión Soviética. Es relativamente económico. Una investigación que durará décadas tendrá un presupuesto inferior a un único y sencillo sistema de armamento de un año. Nuestra tecnología está capacitada para este gran desafío. Sin embargo, todavía no ha sido aprobado ningún programa de investigación sistemática por ningún país de la Tierra. ¿Cuándo nos decidiremos a investigar qué otras civilizaciones hay en el océano cósmico? Aunque haya solo algunas o millones de civilizaciones galácticas avanzadas, no deberían haber venido ya a la Tierra. Por otra parte, ya hemos dicho que con que haya una pequeña fracción de civilizaciones técnicas que haya aprendido a vivir con sus problemas y su potencial de autodestrucción, debería haber a estas alturas un gran número de ellas en la galaxia. Asimismo, a pesar de las historias de ovnis y antiguos astronautas, no existen pruebas fidedignas de que la Tierra haya sido visitada ni ahora ni nunca. Aunque, ¿no es esto una contradicción? Si la civilización más cercana está, digamos, a unos 200 años luz, tardarían solamente 200 años en llegar hasta aquí a la velocidad de la luz. Incluso aunque viajaran a una velocidad 1000 veces menor, los seres de una civilización cercana podrían haber venido durante el largo periodo de la existencia del hombre sobre la Tierra. Así que, ¿por qué no han venido? Hay muchas respuestas posibles. Una es que tal vez seamos los primeros. Alguna civilización técnica tiene que ser la primera en aparecer en la historia de la galaxia. O puede que todas las civilizaciones técnicas se autodestruyan rápidamente, aunque esto me parece muy poco probable. O quizá haya algún problema en los vuelos espaciales interestelares que hemos sido demasiado torpes para averiguar. También es posible que estén aquí, pero escondidos debido a algún tipo de ética de no interferencia con las nuevas civilizaciones. Podemos imaginarlos curiosos y desapasionados observándonos para ver si este año también podemos evitar la autodestrucción. No obstante, existe otra explicación que es coherente con todo lo que sabemos, y es que el cosmos es muy grande. Si hace muchísimos años apareció una civilización estelar avanzada a una distancia de 200 años luz, ¿por qué iban a venir aquí? No tendrían motivo para pensar que la Tierra podía ofrecer algo especial. No hay señales de tecnología humana, ni siquiera nuestras transmisiones de radio que hayan tenido tiempo de recorrer 200 años luz. Desde su punto de vista, todos los sistemas planetarios cercanos podrían parecer igualmente atractivos para explorar. ¿Cómo se organizaría una civilización extraterrestre para explorar a sus vecinos sistemas estelares? Establecería unidades o colonias en los planetas de las estrellas vecinas. Aunque esto llevaría tiempo. Tiempo para encontrar y modificar los planetas adecuados y tiempo para fabricar nuevas naves espaciales. Las siguientes generaciones de exploradores llegarían a lanzarse por los mundos y crear un sistema nervioso interestelar que uniera las estrellas. Quizá vendrían a otra civilización en expansión y se encontrarían con seres que conocían anteriormente solo a través de las transmisiones de radio. Las guerras entre las estrellas son improbables. Sin duda, una civilización estaría más avanzada que la otra. No habría competición. Puede ser que llegaran a una colaboración para explorar juntos una pequeña provincia de la Vía Láctea. Sin embargo, incluso las civilizaciones cercanas podrían pasar millones de años recorriendo las estrellas sin llegar a tocar nuestro oscuro sistema solar. En una galaxia de 400.000 millones de soles, quizá nadie nos ha encontrado todavía.
Pero civilizaciones interestelares avanzadas conocerían muchos mundos, unos habitados y otros desérticos. Tal vez compartirían sus hallazgos reuniendo todo el saber de innumerables mundos. Podrían recopilar una enciclopedia galáctica. Imaginen que pudiéramos echar un vistazo a esa enciclopedia. Elegiríamos alguna provincia cercana de la galaxia, alguna región que estuviera bien explorada. Y luego pasaríamos lentamente las hojas de los mundos. El joven Champollion se inspiró con la lectura de la descripción de Egipto de Fourier. Imaginen lo impresionante que sería poder leer una gran recopilación, no de un solo mundo, sino de miles de millones de mundos. Sería posible que, no demasiado lejos de nuestro sistema solar, encontráramos un planeta con una civilización técnica solamente un poco más avanzada que la nuestra. Vamos a buscarlo en la Enciclopedia Galáctica. ¿En qué estaría ocupada una civilización más avanzada que la nuestra? En otro lugar, estarían haciendo ingeniería a una escala que ridiculizaría nuestro mejor logro. Puede que haya culturas que separen otros planetas en su sistema y los reúnan alrededor de su mundo, formando un anillo o una concha con su planeta dentro. Imaginen la crisis energética de una civilización planetaria realmente avanzada. Habrán usado todo su combustible y dependerán de la electricidad. No obstante, su crecimiento está todavía muy limitado por la energía disponible. La estrella local genera una enorme cantidad de energía, aunque la mayor parte de la luz de la estrella no cae sobre el planeta. Así que quizá construyan una concha para rodear a su estrella y recoger cada fotón de luz solar. Estos seres, estas civilizaciones, no se parecerían a nada conocido. Tal vez algún día se incluya nuestro planeta en la Enciclopedia Galáctica. O quizá ya exista en alguna parte algún dossier planetario con información recogida de nuestras emisiones de televisión o de alguna discreta misión de inspección. Tal vez contendría un índice de mundos azules en nuestra provincia de la Vía Láctea, y al llegar el momento de mencionar la Tierra, ¿qué sabrían de nosotros?
pensarían de nosotros? Siempre hemos observado las estrellas y hemos meditado sobre la posibilidad de que haya otros seres inteligentes. Nos encontramos un poco solitarios en la inmensidad del cosmos que está más allá del entendimiento humano. En un sentido profundo, la búsqueda de civilizaciones extraterrestres es la búsqueda de nuestra propia identidad.